Están todos de vuelta ya con nuestro experto especialista, el doctor José Luis Manterola, y en todos estos programas nunca me había tocado que el doctor estuviera adentro de pabellón haciendo una intervención exactamente en el preciso momento de la entrevista. ¿Cómo está, José Luis? Muy bien, Bienvenido. Carolina, muchas gracias. Bueno, lo Sí, primero que tengo que decir es que estoy admirada porque en 10 minutos se resolvió exactamente el problema del que hoy día vamos a conversar, que tiene que ver con los accidentes cerebrovascular y la prontitud, la inmediatez y los resultados que tiene una intervención inmediata y apropiada. Eh, así es. Cuéntanos primero, muy brevemente, yo hice la reseña de que tú eres neurólogo con la especialidad en neuroradiología y tratamiento mínimamente invasivo endovascular, que te formaste en UCLA y en otros centros muy importantes. La Universidad de Chile ha sido tu casa, ¿cierto? Y yo diría que todas las clínicas de Santiago, las más importantes, han tenido en algún minuto tu mano, actualmente trabajando en los hospitales de las Fuerzas Armadas y dedicado a esto de la neuroradiología intervencional, que es como hablar de la NASA para mucha gente que no conoce este concepto. Primero, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo fue esto de que de la neurología pasaste a la neuroradiología y has dedicado tu vida a esto? Sí, la verdad es que hay una especialidad que se llama neuroradiología intervencional, que es una especialidad que aún es una especialidad naciente, digamos, faltan muchas acreditaciones, pero es una especialidad aceptada en todo el mundo, en donde a través de catéteres, o sea, tubos huecos, tubos que son navegables, que son extremadamente flexibles, se puede acceder hasta el cerebro por dentro del sistema circulatorio, dentro de las arterias. Y por esos catéteres, por esos tubos, podemos utilizar distintas herramientas que nos sirven para tratar afecciones del cerebro. Todas afecciones que están relacionadas, por supuesto, al sistema circulatorio del cerebro. Siendo neurólogo, la verdad es que uno tiene bastantes herramientas para tratar los accidentes vasculares. ¿Qué accidentes vasculares? Básicamente los que son de oclusiones de arterias. Una vez que por algún motivo se produce una oclusión de alguna arteria cerebral, ya sea porque hay un coágulo en el corazón que migra hacia el cerebro, o porque hay enfermedad ateromatosa o de grasitas en las arterias del cuello y se producen coágulos o colesterol que se desprende hacia el cerebro, se ocluye una arteria y en ese momento hay que tratar de sacar ese coágulo lo antes posible. La verdad es que cuando se ocluye una arteria hay que pensar que lo que le está pasando al paciente es que está inmerso en una piscina sin saber nadar y se está ahogando. Básicamente tenemos un tiempo acotado para salvar a ese paciente porque si no se va a ahogar completamente. Eso es la falta de oxígeno en el cerebro. Siendo neurólogo, me faltaba esta patita de poder intervenir rápidamente a través de las arterias. Teníamos una potente herramienta que era la trombolisis, que es un estupendo tratamiento para los coágulos cerebrales, en donde se inyecta una sustancia que disuelve los coágulos, se inyecta a través de venas, y eso lo podemos hacer desde el punto de vista neurológico. Pero hay coágulos que son más grandes que no sirve esta terapia y lo que hay que hacer es directamente ir a buscarlo con unas canastillas que tenemos. Esa especialidad es la que yo busqué en el año 2005 hasta el 2008 formando. Es impresionante porque esta es una especialidad en realidad que partió por los años 30, pero que recién vino a desarrollarse potentemente con el desarrollo de las imágenes del encéfalo y del sistema nervioso central. En la medida que han ido incorporando esa tecnología es que la neuroradiología también ha tenido cierto su instalación en Chile. Pero digamos también que esta es una intervención que puede servir tanto para aneurismas, malformaciones, estrecheces arteriales y también para embolización de tumores cerebrales y otras enfermedades, ¿no es cierto? Como esa. Es muy amplia. Exactamente. Una vez que se desarrollaron buenos sistemas de imágenes, como tú bien dices, se empezó a avanzar enormemente y en forma muy rápida en la creación de catéteres, estos tubitos que te hablo, Sí. flexibles, muy reforzados, distintos materiales, se probó de todo en los años 80, 90, y hoy día tenemos una vasta tecnología que nos permite navegar hasta muy, muy, muy arriba en el cerebro. La verdad es que el desarrollo de esa tecnología ha ocupado el quehacer de la industria durante estos 15 años y en este minuto estamos en un estado en que prácticamente podemos llegar a cualquier rincón del cerebro navegando en las arterias. Bueno, eso es increíble porque la alternativa anteriormente para estos otros problemas era la neurocirugía abierta, con gran hospitalización, gran impacto, gran costo y dolor también, Sí, que todo correcto. eso se ahorra ahora.
Entonces es muy ventajoso y mínimamente invasivo como su nombre lo indica. Em, te quiero preguntar un poco por quiénes son los neuroradiólogos hoy en Chile, porque estamos hablando de que es una especialidad que empezó por ahí por la década del 70, el 80 a aparecer en Chile, y hoy día, ¿cuántos neuroradiólogos aproximadamente hay y cómo se distribuyen? Ya que, como te veo a ti ahí 24/7 dedicado a los pacientes, es una especialidad que demanda mucho corazón y también mucho turno. ¿Hay neuroradiólogos suficientes en nuestro país para cubrir las necesidades de la población? La verdad es que somos pocos, la mayoría concentrados en Santiago. Yo calculo que debemos no ser más de 30 en total para Chile, 30, 35. Y la gran mayoría de eso estamos en Santiago. Las regiones estamos completamente en deuda, completamente en deuda. Tenemos neuroradiólogos en Concepción, tenemos neuroradiólogos en Temuco, tenemos en Puerto Montt, y para el norte, ahora probablemente tengamos en Coquimbo, pero el resto está absolutamente despoblado y tenemos que tratar de trasladar a los pacientes. El problema es que en los Claro. traslados se pierde tiempo. El tiempo es determinante para esta patología. Si nosotros recibimos a un paciente que por distintos métodos diagnósticos vemos que ya no es salvable su cerebro, ya estamos en un límite en que ya no se puede recuperar a través de la extracción del coágulo, ese paciente ya no se va a recuperar. Entonces, el tiempo aquí es oro, tiempo es cerebro, como se dice. Claro, pero hablemos de números, porque en el fondo si tú te caes en una piscina y dejas de respirar, tienes ahí 15 minutos que tú podrías llegar a hacer algo una vez que sacas a la persona del agua. Pero en el cerebro, ¿cuánto es nuestra ventana de oportunidad para que una persona con un déficit neurológico agudo pueda llegar a ser rescatada sin daño? La verdad es que en el cerebro se produce que cuando se ocluye una arteria, el cerebro es tan demandante de oxígeno que hay una porción que inmediatamente fallece. Hay una porción Ya. pequeña que inmediatamente es irrecuperable. Pero alrededor de esa área que ya no es rescatable, se produce una enorme sombra de neuronas que están asfixiadas, pero todavía sobreviviendo. Al Están en remover el penumbra. coágulo, eso es lo que nosotros llamamos penumbra. Las neuronas no están funcionando, pero están todavía viables. Entonces, este es un paciente que no va a tener nada de movilidad, no va a tener nada de lenguaje, no va a tener nada de visión o no va a tener nada de la sensibilidad, pero está completamente reversible todos esos efectos si nosotros logramos sacar a tiempo ese coágulo. Desde el momento en que se produce la oclusión, nosotros empezamos a perder alrededor de 2 millones de neuronas por minuto. Es Dos una millones cantidad, por minuto. Ya. claro, eso es lo que se ha calculado, 1.900.000 neuronas, que es una enormidad. Y la verdad es que minuto a minuto se empieza a contar el reloj. De tal manera que los beneficios que se han visto en todos los estudios alcanzan hasta 6 horas, básicamente, en ventana un poquito más tendida a 8, y cuando el cerebro se ha tratado de defender con algunos tipos de bypass naturales que se pueden crear, podemos llegar hasta 16 horas o 24 horas, pero ese no es el concepto, esa es una población muy acotada la que tiene defensas naturales para esto. El resto, el grueso de todos nosotros, no vamos a tener más beneficio de 6 horas para poder sacar el coágulo. Entonces, estas 6 horas es en globo. No podemos decir que un paciente tiene hasta 6 horas para tratarse. El paciente Claro. tiene que tratarse lo antes posible. Lo que pasa es que todavía podemos ver beneficio hasta 6 horas, pero el beneficio acercándose a las 6, 8 horas ya empieza a ser bien marginal con respecto a sacar el coágulo o la oclusión que tiene liberarla antes de los 90 minutos. Claro. Recordémosle a nuestros auditores que el accidente cerebrovascular es un déficit neurológico agudo de instalación súbita, con falta de lenguaje, descoordinación de la marcha, del equilibrio, muchas veces asociado a un déficit de visión que puede ser de uno o de los dos ojos, dolor de cabeza y claramente una asimetría a veces en lo motor, en lo facial, en la expresión. Esto significa una emergencia y es llevado para el diagnóstico a un servicio de urgencia, pero de Arica a Magallanes veo que la situación es bien distinta y te quiero Absolutamente. preguntar cuáles son las proyecciones de formación de especialistas en esto y cómo también se va a sustentar la instalación de esta especialidad que requiere tanta inversión económica en regiones. Afortunadamente, el equipamiento que nosotros tenemos, que necesitamos, es un equipamiento compartido con los infartos al miocardio. De tal manera Perfecto. que los grupos que
funcionen en hospitales tratando los infartos al corazón, podemos adosarnos para tratar los infartos cerebrales. Entonces, es una inversión compartida, afortunadamente, y que es, del punto de vista económico, desde el punto de vista de cuánto uno salva de los pacientes, es extremadamente rentable para el sistema de salud. Así que el costo de implementación es solamente la voluntad política de instalarlo, básicamente. Mira, y eso, claro, cuando fue hace unos 20 años atrás este mismo dilema entre la trombolisis de los infartos y la angiografía intervencional del corazón, se echó a andar toda esta maquinaria para que hubiera en cada región, en este momento yo diría que en todas las regiones de Chile hay un equipo de hemodinamia que está cubriendo turnos en los hospitales regionales. Y eso es lo Regional. que ustedes van a tener que empujar desde lo privado a lo público o como venga a la mano ahora con el nuevo gobierno, como sea, pero lo que hay que hacer es salvar cerebros, porque además el accidente cerebrovascular implica no solo una muerte potencial, sino que una discapacidad y un consumo de energía y economía gigante, con el deterioro de un ser humano que puede estar en la potencialidad de sus funciones. Cuéntanos un poquito más de esta ventana terapéutica. ¿Qué es lo que la persona tendría que hacer apenas tenga estos síntomas que ya mencionamos? ¿Da lo mismo que se quede en su casa o tiene que irse rápidamente a un servicio de urgencia? La verdad es que cuando uno presenta un síntoma que lo hace ver raro, funciona mal. Es como cuando uno está viendo una película y está viendo un robotito y el robotito se le empieza a quedar un brazo atrás o empieza a hablar raro el robotito. Uno tiene que pensar que es lo mismo en el ser humano. Eso es lo que está pasando. Es el cerebro el que no está funcionando, es el procesador. Una vez que uno se da cuenta de eso, el familiar, el amigo que esté con ese paciente, no le puede exigir al paciente que se mejore por sí mismo, porque la primera reacción es decirle, ¿qué te pasa? Toma un vasito de agua, vámonos a la casa, vamos Claro, a normal. dormir un ratito. No, lo que está pasando ahí es que el paciente está siendo gravemente amenazado en sus funciones cerebrales y lo que tiene que hacer es no llevarlo a la casa, no llevarlo a dormir, sino que llevarlo inmediatamente al servicio de urgencia, como pueda y como se pueda, porque lo más rápido, lo importante es hacerlo lo más rápido posible. Básicamente, cualquier problema de habla, de movilidad de una extremidad de un lado o de visión o de sensación de no sentir un lado, amerita una consulta a urgencia. Los sistemas de urgencia de los hospitales regionales y de todas las clínicas tienen sistemas de triage que funcionan bastante bien, en donde los pacientes son evaluados inmediatamente antes de entrar al servicio de urgencia para saber si esto es de una urgencia mayor o no. Y en general, en términos de las políticas de acreditación, se ha logrado que las urgencias tengan este triage que funciona y se notifique inmediatamente de un potencial paciente que requiere un procedimiento de revascularización, de sacar el coágulo o una trombolisis. Así que lo más importante para la gente es, funciona mal el cerebro, inmediatamente consulta servicio de urgencia, no hace ninguna otra cosa, no toma nada, no toma homeopatía, no pasa a la farmacia, no, inmediatamente servicio de urgencia. Claro, hay accidentes cerebrovasculares transitorios que no dejan secuelas, pero en la duda siempre es mejor ir de inmediato. Y solo, yo sé que estás ya súper apurado y seguramente te están llamando por ahí a la vuelta de la esquina. Eh, Cuéntanos, ¿el sistema público comprende esta intervención neuroradiológica en alguno de sus aspectos, la ley Ricardo Soto, el GES o ley de urgencia? Sí, la comprende, se creó en este gobierno hace unos 2 años, se crearon de hecho los códigos, las pequeñizaciones para poder hacer específicamente el tratamiento de aneurismas cerebrales rotos y el tratamiento de los infartos cerebrales con trombectomía. Y eso está, efectivamente eh, está cubierto, tiene su cobertura económica, se le reembolsa efectivamente al hospital. Así que no hay ningún motivo para que un hospital en este minuto pueda negar tener que invertir o abrir la ventana de poder tratar a los pacientes que están afectados por estas patologías. Ahora, como tú bien dices, tenemos una carencia de especialistas y eso estamos tratando de sobrellevarlo. La formación de esta especialidad lleva al menos 3 o 4 años. En un momento en que uno lo pilla con familia, con hijos y con todos, porque esto es una Claro. especialidad derivada, no es una especialidad primaria. Yo no opto de medicina
subespecialidad, sino que tengo que pasar por neurología o por neurocirugía o por radiología, después tengo que hacer neuroradiología diagnóstica y después opto a neuroradiología intervencional. Entonces, son muchos, muchos años y la verdad es que desencanta a mucha gente el tema de la formación. Pero de alguna forma estamos tratando de agotarlo porque hay una presión enorme de generar especialistas. Así que es un tema que estamos tratando de resolver. Sí, me llamó la atención eso que en el programa de formación, en los años sucesivamente, si alguien no llegaba a completar la parte de la radiología intervencional, siempre que podía llegar hasta la parte de diagnóstica o de coordinación o de la parte administrativa, que es todo un mundo el organizar un equipo. Y en eso también te quería preguntar, ¿quiénes son todas las personas que estaban en el pabellón en este momento? ¿Quién es el equipo de neuroradiología intervencional, además del especialista como tú? La verdad que depende del equipo, pero habitualmente trabajamos nosotros, nuestros equipos en muchos centros trabajamos de primer y segundo operador, un primer operador y un segundo ayudante, más una Especialistas, enfermera, ¿ah? especialistas ambos, más una Ya. enfermera que es especialista en el pabellón de angiografía. Tenemos Perfecto. una arsenalera que también está entrenada para los accidentes cerebrovasculares porque trabajar en un accidente cerebrovascular es una urgencia y el pabellón se declara en urgencia y hay que pensar que el pabellón está como con luces rojas y todo el mundo está corriendo, es como un submarino que suena así, en Sí, donde todo se tiene que hacer muy rápido, el material se hace rápido, entonces toda la gente tiene que estar bien entrenada. Y tenemos al tecnólogo que opera el equipo angiográfico y el anestesista. Son varias personas involucradas en un pabellón, varias, y claro, al y los menos materiales son 5 personas. además son muy específicos para cada enfermedad. Si uno tiene un aneurisma roto, es distinto de los materiales que usa Absolutamente, en una enfermedad isquémica cerebral. exactamente. ¿Esto es de muy alto costo cada intervención? Em, es difícil tu pregunta. Es de altísimo costo, pero más barato que tener a un paciente secuelado. Sí, sin duda. Es solo para tener una idea de que esto realmente requiere intervención y voluntad de los centros, ya sea públicos o privados. Y en este momento, si hoy llega una persona a un centro que no tiene implementada la neuroradiología, ¿es derivable como segunda ley de urgencia o es derivable a otro centro? Sí, y así está operando y funciona bien eso. La segunda ley de urgencia habitualmente se pueden hacer, las toma el ámbito público o el ámbito privado, no es problema. Así que si un paciente es dirigido a un centro que no es resolutivo, inmediatamente se traslada ese paciente a un centro resolutivo. Ahora, los centros de traslado ya están bien informados en qué centros son resolutivos y qué centros no son resolutivos. Yo trabajo dentro de un grupo de especialistas, Paul Zúñiga y Mariano Martoni, también en la Costa Central y en el Hospital Barros Luco, con altísima demanda de pacientes y la verdad es ¿Dónde que estás ahora? ahora estoy en el Patch. Ah, ya. Pero en el Barros Luco y en el Hospital de la Costa Central, la verdad es que son pacientes que vienen derivados frecuentemente de hospitales no resolutivos y funciona bien. La verdad es que la derivación funciona bien, el SAF lo hace rápido, no es problema eso. Así que Perfecto. los pacientes en general, si consultan rápido, van a ser tratados. Esa es la consignación. Entonces, que no haya ninguna duda, no hay ninguna limitación, tienen que, si hay un déficit agudo, ir para allá. José Luis, yo con toda sinceridad quiero pedirte que nos des un mensaje como final respecto a tu especialidad y cómo es de importante en un país en que los factores de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, son las principales amenazas al cerebro y han duplicado la mortalidad en las últimas 2 décadas. Por favor, danos una mirada sobre eso y ya después liberado. La verdad que cuando yo me formé como neurólogo, estoy hablando de ya hace casi 20 años, nosotros veíamos cómo muchos pacientes llegaban al hospital, los tratábamos de la mejor forma posible, pero el paciente se iba con una hemiplegia, no podía caminar, uno lo veía yéndose en la silla de ruedas y decía, a este paciente le cambió la vida por el resto de la vida, le cambió su forma de vida. Claro. Hoy día lo que vemos es que cuando tenemos arterias grandes ocluidas, el paciente llega a tiempo, nosotros lo hacemos a tiempo, muy rápido, nuestros procedimientos están cada vez más rápidos. El paciente despierta del pabellón y lo primero que pregunta es llevarse las manos a la boca y decir, ¿qué me pasó? Porque no lo recuerda. Oh,
Y antes de eso el paciente no podía hablar, no podía articular ninguna palabra y no podía mover su brazo. Entonces, cuando uno ve eso, primero es súper reconfortante para el equipo que trabaja en eso, porque uno es algo que uno dice, hicimos algo tremendamente útil. Pero cuando uno ve eso y ve que el paciente después se descarga del hospital a los 2 o 3 días, normal, caminando como si no hubiera pasado nada, uno ve las vertientes que pudo haber sido. Un paciente que se está yendo en silla de ruedas o se está yendo caminando, feliz donde su familia. Es un paciente que, por supuesto, es un converso, porque ahora en adelante sí que se va a cuidar, y como tú decías, va a cuidar su diabetes, va a cuidar su hipertensión. Lograr que los pacientes estén informados y que logren llegar a tiempo es extremadamente importante, porque hoy día tenemos una cantidad de herramientas que no existían hace 20 años cuando yo partí en esto. Entonces, tener ahora la expertise, tenemos los equipos médicos y tener los materiales que necesitamos para tratar efectivamente los accidentes cerebrovasculares, que es una revolución que te estoy hablando de hace 6 años. Esto se aprobó en el 2015, tratar de usar dispositivos para sacar los coágulos. En 5 o 6 años hemos adquirido una expertise en donde tratamos a los pacientes entre 6 minutos y 15 minutos y están con su coágulo fuera de su arteria. Tener un paciente completamente recuperado o prácticamente asintomático es extremadamente importante, y eso depende del tiempo con que consulten los pacientes. Entonces, uno es majadero en decir, tiene un trastorno neurológico agudo, se presentó en forma aguda o una cefalea aguda con un trastorno neurológico, consulte lo antes posible, porque las posibilidades de recuperarlo completamente han crecido enormemente en estos últimos 20 años. Te agradezco tanto, José Luis, tu participación. Hoy día este programa ha sido breve, pero no hay mejor ejemplo que haberte visto en pabellón, que en 10 minutos se resolvió la isquemia, se evitó el infarto, se evitó la extensión del daño neurológico de un paciente, sobre todo del hospital, que es nuestro. Así es que muy agradecida hoy día de haberte tenido con nosotros. Yo te despido a ti aquí porque sé que te están ahí esperando, pero nosotros seguimos con el programa aquí en Salud para Todos de Vox Radio. Doctor Manterola, mil gracias por tu participación. Sigue en eso formando generaciones de neuroradiólogos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Chao. Chao. Y nosotros nos quedamos acá en Vox Radio. Vamos a una pausa musical y seguimos con nuestro programa. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.